Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Gracias, Leticia, por ese asalto en Jerez, que fue el que permitió que hoy estuviera aquí, en un sitio tan fantástico como este. Yo siempre digo que uno no elige dónde nacer, pero sí quizás podamos tener la posibilidad de elegir dónde morir, ¿no? Y yo siempre digo públicamente que a mí me gustaría morir en Cádiz y terminar mis días en Cádiz, ¿no? Porque siento que en esta tierra como que me rearmo, ¿no? Con una energía muy especial, así que para mí es un auténtico placer estar en cualquier sitio de Cádiz y mucho más en este, que en concreto no había estado nunca, y con un salón tan lleno de gente en un sábado por la mañana, en un fin de semana, con gente deseosa de que hablemos de coeducación, de igualdad, de feminismo, de derecho. Así que no puedo estar más que contento, agradecido. Me siento un poco como Lina Morgan, agradecido por estar aquí. Y además encantado de compartir mañana con Gema y con Carmen, ¿no? Que son dos mujeres y compañeras a las que permanentemente sigo y de las que aprendo. Así que también me siento como doblemente responsable de lo que hoy voy a poder decir aquí delante de ellas y con ellas, ¿no? Bueno, yo he elegido ahí un título que pretende ser lo suficientemente rotundo, ¿no? y expresivo de lo que pretendo desarrollar en este ratito, y que tiene que ver con cómo a través de la educación evidentemente se reproducen, o por el contrario se puede evitar, ¿no? La reproducción de roles y de estereotipos que acaban configurando las subjetividades, ¿no? Tanto la masculina como la femenina, ¿no? Aunque yo me dedico profesionalmente al derecho constitucional, llevo ya mucho tiempo trabajando en temas relacionados con la igualdad de género, y muy especialmente me preocupa todo lo que tiene que ver con los hombres, por lo cual, bueno, pues me alegra que en este salón haya un número significativo de sujetos varones, lo cual no es lo habitual cuando se habla de temas de igualdad o de coeducación o de feminismo, porque efectivamente yo voy a lanzar muchos mensajes especialmente dirigidos a cómo seguimos educando a los hombres, a los chicos, y de qué manera los hombres, tanto los más jovencitos como los que ya lo somos menos, deberíamos sentirnos interpelados por todo lo que ahora mismo está pasando en este siglo XXI, donde ya incluso hay quien habla de que estamos asistiendo a una cuarta ola del movimiento feminista, ¿no? Ahí tienen, luego cualquiera que tenga interés, ahí tienen mi dirección de correo electrónico, la dirección de mi blog, las direcciones de redes sociales, pueden grabar, fotografiar la presentación, me da igual, no hay ningún problema, y luego incluso si alguien quiere, o si Codapa quiere, pues le pasaré la presentación para que puedan disponer de ella, ¿no? A mí me gusta siempre empezar haciendo como una declaración de intenciones para situarme desde el lugar desde el que yo hablo, ¿no? Me parece que es un ejercicio de honestidad no solamente intelectual, sino también personal, ¿no? Y a mí siempre me gusta dejar muy claro que hablo desde el feminismo, es decir, que mi planteamiento tanto ético como hasta yo diría que epistemológico tiene que ver o está relacionado con el feminismo, ¿no? Yo siempre digo que el feminismo es, y al menos así lo entiendo en lo que ha sido en los últimos años mi experiencia personal, eso que decía Marcela Lagarde, ¿no? El feminismo es un don, ¿no? Y me parece que esa palabra tan cortita, pero tan rotunda y tan significativa, define muy bien cómo yo pretendo incorporar el feminismo a mi vida y a mi vida cotidiana, ¿no? Me parece además que eso es una tarea tan tremendamente compleja que me moriré sin ser feminista del todo. Es decir, estaré siempre en el proceso de ser feminista y por lo tanto de desaprender progresivamente todo lo que la cultura machista ha ido metiendo dentro de mi cabeza, de mi corazón y hasta de mi vientre, ¿no? Pero me parece que ese es el proceso mediante el cual yo puedo convertirme en una mejor persona, y sin duda en ese proceso, y por eso me gusta de alguna manera empezar haciendo casi esta especie de homenaje, han sido y son fundamentales las mujeres feministas, que son de las que yo permanentemente aprendo, que son las que me han ido aportando y me siguen aportando ese sustrato teórico, pero también vivencial y emocional que supone el feminismo. Y gracias al feminismo, como dice ese autor que tienen ahí citado, Robert Jensen,
yo me he ido dando cuenta no solamente de todas las consecuencias negativas que el machismo genera sobre las mujeres, y especialmente, claro, sobre las mujeres, sino también todas las consecuencias negativas que el machismo ha ido provocando en mí mismo, ¿no? Como hombre, ¿no? Y cómo el tratar de responder a unas determinadas expectativas de género me ha llevado a estar encerrado en una especie de jaula, ¿no? Eso que llamamos la jaula de la virilidad, frente a la que yo he tenido que iniciar un proceso de reconstrucción, ¿no? De ahí que hable, ¿no? Y en un libro que publiqué hace un par de años hablaba de esa disidencia, ¿no? De convertirme en una especie de, eso, de macho disidente, ¿no? Por lo tanto, hablo desde este posicionamiento, ¿no? Un posicionamiento que es al mismo tiempo muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos del feminismo, y ahora que parece que está como muy de moda, ¿no? Con todo lo que de positivo y de negativo, ¿no? También tiene esa caracterización. El feminismo son muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo he tratado de resumir de manera muy esquemática lo que entiendo que es el feminismo, ¿no? Es evidentemente una teoría política, a veces con muchísima alegría, ¿no? Se habla del feminismo sin tener presente que hay detrás toda una construcción teórica de siglos, donde podríamos encontrar bibliotecas enteras, ¿no? Llenas de aportaciones de filosofía política, incluso de teoría económica, política, hechas desde el feminismo. Es también, lógicamente, un movimiento social, y yo diría que en este siglo XXI el movimiento social que demuestra tener mucho más brío y muchas más esperanzas de continuidad, ¿no? Y que es incluso el más ilusionante hoy por hoy que nos podemos encontrar a nivel global. Es también una estrategia política, es decir, yo no entiendo el feminismo desligado de la acción política, ¿no? Y luego trataré de ahondar un poquito más en esto. Es una propuesta emancipadora, ¿no? Y creo que a veces no se tiene muy presente esto, sobre todo cuando los hombres nos enfrentamos o nos ponemos frente al feminismo. El feminismo es una propuesta de emancipación del ser humano mujer, básicamente, que es la que históricamente ha estado y sigue discriminada a nivel planetario, pero también del sujeto humano varón. Hay una propuesta de emancipación que entronca, por lo tanto, el feminismo con la democracia, con los derechos humanos, con la justicia social, ¿no? El feminismo también es una ética. El feminismo a mí me sirve para preguntarme qué entiendo yo que es una vida buena, qué es una vida, podemos decir, moralmente aceptable, o incluso iría más allá, qué tipo de mundo es el que a mí me gustaría dejarle a mi hijo. Cuando nos situamos en las preguntas que nos hace la ética, nos situamos justamente en esa idea de qué mundo sería el deseable. No tanto el mundo que tenemos, que tiene ya toda una serie de condicionantes, que quizás muchos de ellos no los podemos remover, pero pensar sobre todo en qué perspectiva intergeneracional debemos tener presente para trabajar hacia ese mañana, ¿no? Y luego finalmente, y eso es algo que yo he aprendido, insisto, como antes apuntaba, de las mujeres feministas, básicamente, ¿no? Y de las feministas que están, como yo siempre digo, a pie de obra, ¿no? El feminismo es también una forma de vida. Es decir, el feminismo supone incorporar esa ética, ¿no? Esa teoría, ¿no? Esa estrategia también política, incorporarlo a tu propio sentir, a tu cotidianidad, a tus praxis diarias, de tal manera que una vez que uno se sube, por así decirlo, a este tren, difícilmente puede bajarse de él o difícilmente puede hacer ahí una especie de Kit Kat para decir, no, no, yo ahora me despego un poquito de esto, no, no. Yo creo que esto es un compromiso que ya lo incorporas de manera radical a tu experiencia cotidiana y eso efectivamente cambia completamente tu mirada y tu manera de situarte en el mundo, ¿no? Por lo tanto, desde todo esto es desde donde yo hablo y desde donde yo habitualmente trabajo en las cuestiones que a mí me interesan, que tienen que ver fundamentalmente, insisto, con la igualdad de género, con los derechos humanos y muy especialmente con el papel de los hombres, ¿no? en la lucha por la igualdad, ¿no? Como decía antes, yo creo que vamos a empezar un poco contextualizando, ¿no? ¿En qué momento estamos, ¿no? Podríamos dedicar una mañana entera a hablar, ¿no? En torno al momento, yo creo que tan apasionante y al mismo tiempo tan complejo en el que estamos, ¿no? Yo creo que efectivamente, ¿no? Como ya están teorizando, ¿no? Algunas compañeras, estamos asistiendo a una cuarta ola feminista, ¿no? Quizás nos falta la perspectiva histórica para analizar con precisión
cuáles son los elementos que caracterizan a esta cuarta ola. Pero yo creo que hay toda una serie de claves que ya nos ponen sobre la pista de que estamos asistiendo a un momento histórico que podemos diferenciarlo de otros momentos previos, ¿no? Por un lado, yo creo que sin duda todo lo que tiene que ver con la capacidad de movilización de las nuevas tecnologías, las redes sociales, yo creo que eso se está convirtiendo en un factor esencial también para la movilización feminista. Es decir, yo creo que si hoy estamos consiguiendo movilizaciones, por ejemplo, como las que se han vivido en España en los 2 últimos años, recordemos el año pasado, sin ir más lejos, la reacción frente a la sentencia de la manada, ¿no? Yo recuerdo que estaba fuera y a los pocos, casi minutos, ¿no?, de haberse hecho pública la sentencia, yo ya tenía en mi WhatsApp y en el Twitter pues convocatorias de concentraciones y de manifestaciones contra la sentencia, ¿no? Es decir, yo creo que las redes sociales están propiciando además un espacio mucho más horizontal, mucho más democrático, donde las mujeres que tradicionalmente habéis tenido dificultades para hacer escuchar vuestra voz en el espacio público, hayáis también encontrado más posibilidades, ¿no?, de haceros presentes, ¿no? Entonces, ese es sin duda un elemento, podemos decir, más de herramienta o formal o adjetivo, ¿no? Desde el punto de vista sustantivo, yo creo que lo más relevante, ¿no?, de este movimiento en el siglo XXI tiene que ver con cómo se está poniendo el foco muy especialmente en el uso, el abuso y la explotación del cuerpo, la sexualidad y las capacidades, y entre ellas las capacidades reproductivas de las mujeres. No es que sobre estos temas no se haya puesto el foco antes, y no es que otras cuestiones, como por ejemplo la discriminación laboral, hayan dejado de estar en el foco de atención del feminismo, pero sí que es cierto que ahora mismo estamos haciendo visibles cuestiones que hasta hace nada eran prácticamente invisibles. Hasta hace nada, pues, salvo personas que estuvieran en el tema o expertas o quienes lo hubiesen sufrido, pues no sé, el acoso sexual era una cuestión absolutamente fuera de la agenda, ¿no?, y fuera del debate público, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las agresiones sexuales, las violaciones, ¿no?, el debate, ¿no?, que se ha vuelto a reabrir sobre la prostitución, los vientres de alquiler, ¿no?, que tiene tantos elementos, ¿no?, de contacto con la prostitución. Bueno, pues yo creo que todos esos elementos nos ponen especialmente el foco, ¿no?, en cómo el cuerpo de las mujeres, ¿no?, como dice muy bien la antropóloga Rita Segato, es ese espacio donde permanentemente el patriarcado escribe sus reglas, ¿no?, y se ofrece, ¿no?, como un espacio de dominación masculina, ¿no? Pero claro, este momento tan potente, ¿no?, podemos decir, del feminismo, no podemos olvidar de que también está provocando una reacción. Y está provocando una reacción machista, ¿no? Miguel Lorente habla del neomachismo, del posmachismo. Yo prefiero hablar del machismo a secas y con mayúsculas, ¿no? Machismo que lo vemos simplemente en qué liderazgos políticos nos estamos encontrando a nivel nacional, pero también a nivel global, ¿no? Ahí simplemente os pongo algunos retratos suficientemente significativos que nos demuestran cómo, a nivel de política global, tenemos un modelo de políticos y de políticas hechas por ellos que responden, por un lado, a una masculinidad muy patriarcal y muy tradicional, y luego efectivamente se sitúan en esa línea incluso de choque contra el feminismo, ¿no?, de reacción antifeminista y anti-igualdad y contra los derechos de las mujeres, ¿no? Hace ya bastantes años, un teórico de las masculinidades en Estados Unidos, Michael Kimer, publicó un libro muy interesante titulado Angry White Men, los hombres blancos enfadados, donde ponía de relieve cómo en Estados Unidos estábamos asistiendo a una reacción de los hombres blancos, que eran los que tradicionalmente han tenido el poder en Estados Unidos, frente al progresivo avance en igualdad de las mujeres, pero también de colectivos, de minoría LGTBI, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, estamos en este momento, como yo decía antes, apasionante, interesante, lleno de oportunidades, pero también, no nos engañemos, lleno de ambivalencias y de riesgos y de peligros, ¿no? Y no hace falta que vayamos más lejos cuando en nuestro propio país tenemos ya incluso partidos políticos que están incorporando a su programa y a su discurso una línea clarísima de ataque frontal al feminismo, a la igualdad de género, a la igualdad de derechos, a las conquistas en materia legislativa, etcétera, etcétera, ¿no? Que el feminismo esté tan presente, pues también tiene sus riesgos, ¿no? Y yo creo que también hay que estar muy alerta, ¿no?, a lo que puede representar el feminismo. Entonces, claro, por un lado, yo veo dos riesgos, y sin duda podríamos debatir esto mucho y saldrían más, ¿no? Pero yo, por un lado,
el riesgo de que el feminismo lo convirtamos en una moda, ¿no? Lo cual, bueno, está muy bien. Es decir, está muy bien que haya camisetas diciendo yo soy feminista, pero mucho cuidado porque además el mercado es muy inteligente, el patriarcado también lo es, y esas alianzas de patriarcado y capitalismo, pues a lo largo de la historia nos han demostrado que utilizan todo tipo de artimañas para que las cosas sigan estando como han estado siempre, ¿no? O sea, que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Y luego, claro, esta idea de que el feminismo se puede construir un poco a la carta, ¿no? Como cuando hemos estado hace un rato ahí en el buffet, ¿no? Y tú puedes hacerte la ensalada, ¿no? Y decir, bueno, pues yo me he hecho aquí, este ingrediente sí, esto no. Bueno, pues yo creo que el feminismo tiene, entre otras cosas, toda una trayectoria y una genealogía de siglos que nos impide aceptar que el feminismo sea cualquier cosa, ¿no? Y mucho menos que le podamos poner determinados adjetivos a feminismo que lo que hacen es desvirtuarlo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista al menos, ¿no? Hablar de feminismo liberal, pues me parece a mí que hay una especie de contradictio in terminis, ¿no? Porque efectivamente hay una propuesta política, ¿no? A la que yo antes me refería, que choca radicalmente con buena parte, ¿no? De las propuestas liberales, ¿no? Desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Y luego, junto a estas amenazas, luego también hay otro peligro, ¿no? Desde el punto de vista que es lo que yo llamo el peligro del feminismo como don, ¿no? Es decir, está muy bien ahora tener la sensación de que el feminismo es cool, está de moda, ¿no? Todos nos hacemos fotitos con la camiseta, tal, vamos incluso a las manifestaciones, ¿no? Con esa euforia colectiva, pero no hay que olvidar que esto de ser feminista es muy duro, ¿eh? Y que el feminismo implica estar permanentemente alerta, ¿no? Como dice Sara Ahmed, ¿no? En un libro fantástico que es Vivir una vida feminista, ser feminista es ser un aguafiestas. Claro, porque estás permanentemente llamando la atención sobre cosas que no funcionan bien, sobre comportamientos tan habituales que los damos por buenos y por naturales cuando efectivamente son culturalmente construidos y tendríamos que revisarlos, ¿no? Por lo tanto, el feminismo es de todo menos comodón. Es colocarte en una posición de incomodidad, ¿no? Y esto muy especialmente lo dirijo a aquellos hombres que tengan, por así decirlo, la tentación de acercarse al feminismo, que entiendan que convertirse, podemos utilizar el término que prefiráis, en aliados, en cómplices o incluso en feministas, llegado el caso, nos obliga a colocarnos en una posición de incomodidad, sobre todo de incomodidad con nuestros iguales, ¿no? Porque con respecto a esos iguales, como dice Miguel Lorente, nos vamos a convertir en unos traidores, ¿no? En unos traidores desde el punto de vista del género, ¿no? Y por tanto, a partir de ese momento, pues no os preocupéis porque seguramente en las redes sociales, pues como yo siempre digo, pues acabaremos teniendo más perseguidores que seguidores, ¿no? Pero bueno, de eso ya las mujeres feministas saben mucho más que nosotros porque continuamente las están machacando en las redes sociales, ¿no? Y en cualquier otro espacio, ¿no? Estas son fotografías, ¿eh? Algunas son de Córdoba, de la manifestación del pasado 8 de marzo. Esta no, esta es una foto que me pasaron por redes y me llamó mucho la atención, ¿no? Por el protagonismo de estos chicos, ¿no? Por el mensaje, ¿no? En el que se habían como tatuado en el cuerpo, ¿no? Y las bocas cerradas, ¿no? El callamos nosotros, ¿no? Y aquellas sí que son fotografías de la manifestación de Córdoba, ¿no? Donde efectivamente, como veis, y me imagino que esto pasó en la mayor parte de las ciudades, hubo una significativa presencia de gente muy joven, ¿no? Y quizás también ese sea un cambio significativo en estos 2, 3 últimos años, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo siempre que en Córdoba las compañeras se quejaban de que no había relevo generacional, ¿no? Las compañeras de la plataforma contra la violencia, de los colectivos, nos decían, es que estamos las de toda la vida y no vemos que aquí se incorporen chicas jóvenes con savia nueva, ¿no? Y sí que es cierto que al menos en esta dimensión más pública e indicativa, como puede ser la manifestación del 8 de marzo, sí que yo en Córdoba, por ejemplo, detecté una presencia muy evidente, ¿no? De chicas jóvenes y también de algunos chicos jóvenes, ¿no? Y con mensajes además muy trabajados, es decir, que parecía que habían incluso estado trabajando, ¿no? En alguna dinámica en su instituto, en su centro donde estuvieran, previa al 8 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, este evidentemente es un dato, yo soy optimista, me gusta quedarme siempre con el lado más positivo de la historia. Este puede ser un dato positivo, pero siempre que efectivamente profundicemos mucho más en qué hay detrás de todo esto, ¿no?
A mí me llama mucho la atención, y luego era un dato que vi en periódicos que también se detectaba en otras ciudades, como por ejemplo en Córdoba había muchas, sobre todo mujeres, claro, y algunos hombres, de una edad mediana pero más madura, muchas chicas jóvenes, pero luego faltaban como las edades intermedias, ¿no? Se notaba muchísima más carencia en las calles de mujeres, y por supuesto de hombres mucho más, que estuviesen en una edad intermedia que no fueran eso, las mujeres feministas de toda la vida o estas chicas jovencísimas, casi adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, quizás eso, ¿no? Es un termómetro, ¿no? De algo que tendríamos que ir analizando, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes, ¿no? Que es un poco también la pregunta que yo querría plantearos en esta mañana, ¿no? ¿Dónde están los y las adolescentes en eso que también desde el feminismo se ha llamado las sociedades formalmente iguales, ¿no? En un país como el nuestro, donde tenemos leyes de igualdad, planes, donde con sus imperfecciones hemos ido consiguiendo conquistas, sin duda, desde el punto de vista jurídico, pero donde todavía, evidentemente, la igualdad de facto está lejos de conseguirse, ¿no? Entonces, la pregunta en la que yo quiero situarme es ¿qué pasa con las chicas y los chicos que están en los 14, los 15 años, que están en secundaria, que están en esos institutos donde yo habitualmente voy a dar charlas y talleres y donde efectivamente voy detectando, ¿no? Determinadas carencias por un lado y también, no voy a negarlo, cosas positivas por otro, ¿no? Yo habitualmente en ese tipo de experiencias me encuentro que las chicas están, pues eso, como pongo ahí, aunque no me gusta mucho la expresión empoderada, pero para que se entienda, ¿no? Las chicas están progresivamente empoderadas, ¿no? Y pongo lo de empoderadas entre comillas, porque me parece que es un concepto que también habría que debatir, pero sí que es cierto que me voy encontrando con chicas que cada vez tienen un discurso más claro, que van asumiendo lo que es el feminismo. También, afortunadamente, cada vez encontramos más materiales para trabajar con ellas, ¿no? Y desde la perspectiva de ellas, ¿no? Yo eso es algo que agradezco enormemente, ¿no? Yo que soy un apasionado de los libros, pues entrar en una librería y que en los últimos años cada vez te hayas encontrado más, por ejemplo, libros dirigidos a chicas, a niñas, con otra perspectiva más allá del cuento tradicional o del modelo tradicional de chicas, ¿no? Sin embargo, yo que soy padre de un hijo que ahora ya está terminando su adolescencia, sí que he echado en falta siempre algo similar, pero pensando en ellos, ¿no? Es decir, veía muchos, ahí pongo algún ejemplo, de libros, de productos dirigidos a ellas, que dice, bueno, ¿y los chicos? ¿Quién se está ocupando de ellos? ¿No? ¿En qué lugar, ¿no? Los estamos dejando? ¿Y qué materiales también estamos pensando para ellos, ¿no? Yo cuando he ido a un centro educativo, fundamentalmente, ya os digo, de secundaria, pues me he encontrado fundamentalmente esas tres actitudes que tengo ahí, ¿no? Una gran masa de chicos confundidos, ¿no? Incluso yo creo que este análisis lo podemos trasladar más allá de los chicos adolescentes, es decir, yo creo que incluso a los hombres que estamos aquí nos podríamos aplicar también este análisis, ¿no? Chicos confundidos de no saber muy bien en este nuevo contexto dónde situarse, ¿eh? Donde las chicas ya están empoderadas, donde el feminismo está ahí todos los días presente, ahora cómo nos relacionamos, el modelo ya tradicional de chico parece que nos sirve para determinadas cosas, pero por otro lado ese modelo sigue vigente. Chicos muy acomodados, es decir, estos chicos que dicen, bueno, yo no me muevo ni un milímetro porque sé que mi lugar de hombre me da muchas ventajas, ¿no? Y de aquí no me muevo porque, aunque estas cada vez estén más exigentes, a mí no me conviene mover ni un milímetro, ¿no? De mi lugar tradicional, ¿no? Y luego también hay un porcentaje, me gustaría pensar que es pequeño, pero a veces no lo es, ¿no? Es lo que yo me encuentro en algunos centros, de chicos enfadados, ¿eh? Lo de los Angry White Men de Michael Kinner, ¿no? Es que las feministas se están pasando, es que ya no vamos a poder hablar, ¿eh? Qué malo es que yo le pegue un tal aquí en el culo a mi compañera, ¿eh? Oye, lo del piropo, es que soy una exagerado, ¿eh? Y lo del lenguaje, bueno, ya cuando le contamos lo del lenguaje, es que esto del feminismo, tela, ¿eh? Es que la ley de violencia de género va contra los tíos, ¿eh? Y bueno, lo de las denuncias falsas ya ni os cuento, ¿eh? Claro, y luego son discursos que incluso cuando llegan a la facultad, cuando yo les doy clase, pues te siguen lanzando esos mismos discursos, ¿no? Entonces yo creo que es muy urgente, a mí me lo parece al menos, trabajar, por supuesto con adolescentes, ellas y ellos, pero muy especialmente trabajar con los chicos, ¿eh? Yo creo que se nos está yendo de las manos en algún caso qué está pasando en este momento presente donde se están moviendo tantas cosas con los hombres, ¿no?
Y hay que, yo hace unos meses sacar este libro, que es una brújula para jóvenes feministas, sobre todo pensando en los chicos más que en las chicas, porque las chicas tienen más que materiales, creo yo, que suficientes. Hay muchísimas compañeras, como las que van a hablar después, que llevan muchísimo tiempo trabajando con esa perspectiva, pero yo creo que hace falta, muy singularmente en el momento que estamos viviendo, trabajar con ellos, ¿no? Trabajar con los chicos, ¿no? Bien, fijaros, estos son algunos datos de algunos informes que se publicaban recientemente sobre cómo se sitúan, ¿no? Los jóvenes y si el feminismo es o no. Fijaros, este titular, ¿no? De este informe que se publicó, creo que fue alrededor del 8 de marzo, era en El País, ¿no? El feminismo es cosa de las jóvenes y de sus abuelas, ¿no? Como sigue habiendo ahí ese hiato, ¿no? Que antes decíamos en la manifestación, de dónde están las chicas y las abuelas, pero ¿y las madres esas de la generación intermedia dónde están, no? Y luego en ese informe del Centro Reina Sofía, fijaros, es muy significativo sobre todo estos porcentajes, ¿no? Como habría como 3 grupos de jóvenes, fijaros, hay un 39% que siguen manteniendo actitudes tradicionales y sexistas y un 17% negacionista y conservador, es decir, que incluso pues niegan lo que significa el género, el feminismo. Y claro, lo importante es que en estos dos grupos el mayor porcentaje es de chicos que de chicas, ¿no? En el grupo de los tradicionales y sexistas, un 62% es de chicos, y en el de negacionistas y conservadores, un 65% es de chicos, ¿eh? Por lo tanto, lo que yo decía antes, hay que trabajar a partir de este dato, ¿eh? ¿Qué pasa con los chicos, ¿no? Para que sigan manteniendo estas actitudes, ¿no? Y claro, efectivamente, como también se ha dicho tantas veces desde el feminismo, ¿no? Yo hace ya años se lo vengo oyendo a Elena Simón, ¿no? Siempre que la escucho hablar de estos temas. Pues yo creo que al final, es cierto, estamos viviendo en general, todas y todos, pero muy especialmente los más jóvenes, eso que se llama un espejismo de igualdad, ¿no? Y sobre todo, en lo que tiene que ver con las relaciones más interpersonales, ¿no? El amor, la sexualidad, los afectos, ahí, con independencia de que el discurso incluso feminista haya ido penetrando, ¿no? En esas cabecitas más jóvenes, se siguen reproduciendo comportamientos, roles, estereotipos, ¿no? Y existen pues toda una serie además de productos de la cultura, fundamentalmente audiovisual, que insisten, ¿no? En la reproducción de esos roles y de esos estereotipos, ¿no? Y claro, fijaros, aquí simplemente he hecho como una especie de mapeo, ¿no? Con diferentes noticias, ¿no? Muy recientes, ¿no? Claro, hay que buscar una explicación a todo esto, ¿no? El crecimiento de la violencia de género entre adolescentes, estas creencias, ¿no? 1 de cada 4 jóvenes ve normal, ¿no? La violencia de género en la pareja, el aumento de la prostitución entre los chicos más jóvenes, además como, bueno, una modalidad más de ocio, ¿no? Como quien salen de botellón, pues salen también de putas, ¿no? O, efectivamente, todos los datos que, por ejemplo, este es el último informe que se hacía público hace unos días, cómo está creciendo, ¿no? La violencia entre los hombres jóvenes, ¿no? Por tanto, yo creo que hay datos más que evidentes, ¿no? Que nos deberían llamar la atención para ponernos a trabajar urgentemente con los chicos, ¿eh? Y bueno, esto del otro día, ¿no? Que seguramente lo veríais todos por redes sociales y demás, ¿no? El hincha esa de Liverpool, ¿no? Que es masturbándose en la Plaza del Sol y que luego acosó a chicas y demás. Bueno, pensemos en qué referente de masculinidad seguimos insistentemente viendo, ¿no? A través fundamentalmente de los medios de comunicación y de los productos audiovisuales, ¿no? Fijaros, ahí tenéis, algunas noticias también muy recientes, ¿no? Bueno, los comentarios de Fran Rivera sobre el suicidio, ¿no? de esta mujer, no hace falta que los comente. El triste fallecimiento del futbolista Reyes, pero que iba, parece ser que no era 237, pero que iba bien pasado del límite de velocidad, ¿no? También nos tendríamos que plantear qué nos pasa a los hombres con los coches, con la velocidad, con las motos, etcétera, etcétera. Dime. ¿Qué? Bueno, pero es que las estadísticas demuestran que las mayores actividades de riesgo en la conducción las protagonizamos hombres, es decir, eso no me lo estoy inventando yo. Por supuesto que cualquiera puede ser un imprudente, como cualquiera también puede matar a su pareja con independencia del género que tenga, ¿no? Pero es que están demostrados con estadísticas que la mayor uso, por así decirlo, del riesgo lo tenemos nosotros en nuestro haber, ¿no? El año pasado se publicó un informe que os recomiendo que lo busquéis, que era de la aseguradora, creo que es Línea Directa, creo que se llama, ¿no? Una aseguradora de coche, ¿no?
Bueno, pues hizo un estudio sobre la agresividad en la conducción. Y los datos eran demoledores. Casi en un 80% los comportamientos más agresivos cuando se va al volante corresponden a tíos. Y las principales víctimas de esos comportamientos agresivos son o conductores noveles o mujeres. Entonces, vamos a ver, en este caso yo creo que no cabe ni... Es que decir, no es un asunto de discrepancia de opiniones, es que es un asunto de estadística, de pura y dura estadística, ¿no? Y claro, pues a mí me parece muy alarmante que alguien que es un líder desde el punto de vista de la identificación masculina, ¿no? Como puede ser un futbolista, pues evidentemente no se ponga la atención sobre el hecho de que, bueno, pues es que este tío murió porque es que, entre otras cosas, eso es un delito en nuestro Código Penal, ¿no? Pero eso no tiene que ver con por ocasión de un accidente de tráfico, hay infinidades durante... Bueno, pues eso tiene que ver porque, desde mi punto de vista, eso tiene que ver con un determinado modelo de masculinidad que identifica que ser un hombre de verdad significa, por supuesto, darle un valor supremo a tener un vehículo y utilizar ese vehículo para ponerlo, pues, o a 200 por hora o a la velocidad que a ese se le antoje. Claro. Eso tiene que ver con un determinado modelo de entender qué significa ser hombre y cómo tú demuestras que eres hombre frente a los demás. Eso es un ejemplo de las muchas actividades de riesgo que los hombres cometemos. Lo mismo que para muchos hombres es como más disfrutable el sexo sin utilizar preservativos, ¿no? Por lo tanto, se convierten en transmisores de enfermedades de transmisión sexual, incluso del VIH, porque entienden que eso de hacerlo a pelo, oye, es como más gustoso y encima demuestras que eres más tío. La mayor parte de actividades de riesgo y de deportes de riesgo nos gusta hacerlo a los hombres, mucho más que a las mujeres. Y lo de la conducción es, bueno, las estadísticas de accidentes están ahí, ¿eh? Entonces, yo creo que, claro, eso tiene que ver con un modelo de construcción de la masculinidad, ¿eh? Donde tenemos además esa dinámica competitiva, ¿no? De decir, a ver quién es el más hombre, ¿no? Quién es el más macho, ¿no? Fijaros cómo suena la moto, ¿no? Brrr, ¿no? Qué pedazo de coche tengo, ¿eh? Fijaros cómo me pongo, cómo me salto además las reglas, ¿no? Porque eso es saltarte las reglas, es como decir, qué tío, ¿no? Qué valiente, qué machote, ¿no? Esa es la construcción cultural a la que yo me estoy refiriendo y de la cual eso es simplemente un ejemplo que lo he traído aquí a colación porque estaba muy reciente, ¿no? La noticia, ¿no? Pero que podríamos poner muchísimos ejemplos que efectivamente nos afectan a nosotros, ¿no? A los hombres, lo cual no quiere decir que todos los hombres ni seamos imprudentes al volante, ni seamos agresores, ni violadores, ni maltratadores, sino que estoy hablando de cómo construimos culturalmente un determinado modelo de subjetividad, ¿no? A ver, por ahí había... Bueno, no sé si tenemos tiempo para ir haciendo preguntas. ¿Sí? Vale. Por ahí al fondo había... Dime. Bien. No, solo comentar que una reflexión también que nunca se hace en este sentido es, por ejemplo, bueno, hemos puesto el ejemplo del accidente de Reyes. Sí. Es una imprudencia, está claro. A lo mejor es que él disfruta con esa velocidad o con un coche, pero no... El motivo de hacer eso no es por sentirse más hombre que nadie. Quiero decir, cualquiera puede coger un coche y ponerlo a 250 por hora. Hay a quien le llama la atención y a quien no, independientemente de ser hombre o mujer. Es que siempre parece que estamos... No sé, cualquier cosa le damos una connotación de machismo, de feminismo, de patriarcado. A lo mejor son gustos. A mí no me llama la atención coger un coche y ponerlo a 250. A mí... Y me llama la atención otra cosa, pero no sé, es en los puestos de trabajo, por ejemplo, ¿por qué ninguna mujer accede a puestos de trabajo que puede acceder, pero no le apetece solicitarlos como yo? Ay, no le apetece. No, por ejemplo. Hemos abierto el melón. Hemos abierto el melón. No sé. Espérate un momento. Vamos a ver. A ver, bueno, te agradezco tu intervención, vamos a ver. Silencio, por favor. Bueno, vamos a abrir la sandía, como dice aquí el compañero. Bien. Vale, bien. Claro, lo que dice la compañera y lo que apuntaba también el compañero antes, ¿no? ¿Por qué
o los comportamientos de las mujeres, que si no les apetece. Es que yo creo que al final, cuando hablamos del género, ¿no?, como la categoría de análisis, ¿no?, que nos sirve para interpretar cómo actuamos hombres y mujeres y cómo nos relacionamos, tenemos que tener en cuenta no una cuestión ni de gusto ni de opciones personales, sino cómo en un contexto social y cultural, hombres y mujeres reproducimos comportamientos o tenemos determinados obstáculos o alicientes para reproducir determinadas actitudes. Cuando una mujer, por ejemplo, dices tú, es que no le apetece ocupar determinadas, no sé, posiciones de poder, por ejemplo, ¿no?, o de responsabilidad, bueno, pues habría que plantear en qué contexto está esa mujer y si efectivamente tiene las mismas condiciones que le permiten hacer esa elección igual que sus compañeros varones. En cuestión de tiempo, en cuestión de opciones personales, en cuestión de compatibilidad con su vida privada, etcétera, 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 ¿no? O de qué manera a esa mujer desde pequeñita le hemos inculcado unos valores en la cabeza que le hemos dicho, oye, no, tu papel no es ocuparte de un liderazgo a nivel social. Tu lugar es el de cuidar, el de estar en un papel secundario, el en todo caso, pues sí, por supuesto, trabajar, pero no implicarte, ¿no?, en lo que tiene que ver con una presencia pública, ¿no? Pues claro, tenemos que hacer ese análisis que tiene más que ver con un contexto social. Por supuesto que cada uno puede tener los gustos que quiera, como ponerse a 1000 por hora por la carretera, pero cuando estamos haciendo un análisis pretendidamente científico, entre comillas, tenemos que barajar las variables de cómo se comportan los individuos en una determinada sociedad, a qué tipo de modelos de comportamiento siguen respondiendo mayoritariamente, ¿no? Y para eso, bueno, pues la sociología y todas las ciencias que analizan los comportamientos humanos tienen que basarse en cómo nos comportamos de manera colectiva y a nivel del grupo, ¿no? No basta con individualizar, porque ese es otro de los riesgos que a veces hacemos cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de algunos de los temas que antes yo apuntaba, ¿no?, la prostitución, los vientres de alquiler. No podemos analizar la prostitución porque de repente salga una chica en un programa de televisión diciendo, no, bueno, pues yo soy prostituta porque, bueno, lo veo una manera fácil de ganar dinero y perfecto, todo el mundo podemos decir, oye, pues tú eres libre para prostituirte, pero que ese no es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es que estamos en un contexto global, ya no solamente nacional, donde existe una explotación del cuerpo de las mujeres, de la sexualidad de las mujeres, donde hay toda una industria creada en torno a eso y donde la mayor parte de las mujeres que están ahí están por necesidades económicas y muchas veces víctimas de trata, ¿no? Por tanto, claro, yo creo que cometemos un error si tratamos de analizar todo esto desde el enfoque de la individualidad, ¿eh? Entonces, por supuesto que podemos debatir los gustos, las preferencias, pero es que no estamos hablando aquí de preferencias personales, ¿no? Y vuelvo a insistir en lo de antes, la mayor parte de los datos que estadísticamente nos demuestran cómo nos comportamos en cuanto sujetos de una determinada identidad, pues nos demuestran que comportamientos de riesgo, comportamientos violentos, es decir, la mayor parte de los individuos que están en las cárceles por cometer delitos violentos son hombres, contra mujeres y contra otros hombres. Y eso no es una cuestión ni de gusto ni de preferencia, eso tiene también que ver con una determinada socialización de los individuos. Y si no tenemos pendiente, y si no tenemos presente ese nivel de socialización, pues yo creo que podemos cerrar este congreso ya. Porque entonces, ¿para qué sirve la educación? Si entendemos que eso no se puede modificar, ¿no? Y que esos patrones de conducta no pueden ser de otra manera. Vivimos en un mundo donde el poder sigue siendo una cuestión de hombres y una cuestión masculina. Yo simplemente aquí he puesto fotos que son lo suficientemente significativas de cómo los hombres nos transmitimos el poder entre nosotros. El patriarcado, que podemos definirlo de muchas maneras, es también una estructura de poder en la cual los hombres permanentemente nos estamos transfiriendo el poder de unos a otros, a veces de manera explícita y otros de manera implícita, ¿no? Eso que Celia Moró define también como los pactos juramentados entre varones, ¿no? Y bueno, fijaros simplemente, yo esto lo hago siempre con mi alumnado, ¿no? Simplemente ir pasando por fotografías, ¿no?, de los medios de comunicación para detectar dónde está el poder. Por supuesto, y alguno me podría decir ahora, hay mujeres en el poder, hemos tenido hasta una presidenta de la comunidad autónoma, hay mujeres que lideran gobierno a nivel mundial. Por supuesto, evidentemente, desde las cavernas aquí hemos evolucionado. Pero el meollo del poder sigue siendo una cuestión masculina. El meollo del poder en los partidos sigue siendo una cuestión controlada y dominada por los hombres. Las mujeres siempre están en posiciones mucho más de satélite, secundarias, y muchas veces son piezas hasta de intercambios, ¿no?
Esta es una de las claves, ¿no?, sobre la cual deberíamos reflexionar políticamente hablando, ¿no? Y aquí hay una de las claves, efectivamente, de la crítica, ¿no?, que permanentemente ha realizado el feminismo. ¿Por qué pervive eso que desde la teoría feminista se ha llamado el sistema sexo-género? Pues yo creo que porque ese triángulo, ese casi triángulo de las Bermudas, es el triángulo que permanentemente está manteniendo la discriminación de las mujeres. El triángulo que forman patriarcado, que es la estructura de poder, el androcentrismo, que es esa visión de la humanidad que supone situar al hombre como referencia de lo humano y como intérprete de lo universal. Luego vamos a tener una charla sobre el lenguaje donde eso se ve perfectamente. Y luego la cultura machista. El machismo es una cultura. El machismo no es una ideología o no es, bueno, algo que podamos identificar de manera muy precisa, no. Es una cultura que respiramos todas y todos desde que nacemos, incluso desde antes, ¿no? Desde que estamos ahí ya dentro del cuerpo de nuestra madre, ya estamos recibiendo impacto de lo que significa esa cultura machista, ¿no? Y el mantenimiento de este triángulo necesita del ejercicio de violencias masculinas, para mantener la subordiscriminación femenina. Este es un concepto que utiliza una compañera, una jurista del País Vasco, que juega con esa idea de las dos palabras, ¿no?, la subordinación y la discriminación, para hacer referencia al carácter estructural que tiene la discriminación de las mujeres, ¿no? Y cuando hablo de violencias masculinas no me refiero a la violencia simplemente física, ¿no?, sino a las violencias que tienen que ver con explotaciones de todo tipo. Violencia sexual, laboral, violencia, por supuesto, simbólica, ¿no? Esa violencia simbólica es fundamental para mantener la hegemonía de los que tenemos el poder, ¿eh? Y claro, vuelvo al mundo del fútbol y vuelvo a lo gráfico y evidente, ¿eh? Simplemente comparen estas dos imágenes y cómo se enmarca lo masculino y lo femenino. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en un caso y en otro? Fíjense cómo el tío Messi es el puto amo, el lenguaje es clave, el lenguaje es una de las herramientas simbólicas más potentes para la exclusión y para decir quién tiene de verdad el poder, y Shakira es de todos. Claro, las mujeres como seres disponibles para los hombres, permanentemente accesibles para satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, ¿no? Fijaros, eso es una recopilación, a mí me gusta mucho el cine, son carteleras de películas donde, ¿qué veis en todas ellas? Pues veis una parte del cuerpo de las mujeres, pero descabezadas. Eso también es un clásico, ¿no? Y hay muchas compañeras feministas que han analizado esto, ¿no? Ahí hay una violencia simbólica, ¿eh? La publicidad permanentemente juega con esto. ¿Cuántas fotos veréis, por ejemplo, lo habitual que es de representar a una mujer embarazada, cortándole la cabeza se le ve solamente la barriga, ¿no? O en muchos anuncios, publicidad, vemos el cuerpo de la mujer, o muchas imágenes de películas nos presentan un personaje femenino mostrándonos el culo de la protagonista, o las tetas, ¿no? Y no le vemos la cara. Fijaros simplemente ahí, hay muchísimos ejemplos, carteleras donde vemos cuerpo de mujeres, pero sin rostro y sin cabeza y sin ojos. El rostro, la mirada, la cabeza es lo que nos da la individualidad. Estas son permanentemente intercambiables, ¿no? Y por eso decía antes, el lenguaje, y os recomiendo que le echéis un vistazo a este libro que se ha publicado hace apenas unas semanas, que es muy divertido además, Ni por favor ni por favora, ¿eh? Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado. Es un libro donde te da montones de claves para ver cómo el diccionario de la Real Academia, sin ir más lejos, está lleno de estas violencias simbólicas, ¿no? Y yo desde que leí este libro siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y ayer por la tarde le contaba en Cádiz. Busquen en el diccionario de la RAE de qué manera tan distinta se define lo que es una felación de lo que es un cunilingus, ¿eh? Y veréis si el hecho de que una cosa tenga que ver con el placer masculino y otra con el placer femenino da lugar a definiciones muy distintas en la RAE, ¿eh? Eso simplemente como ejercicio y tarea anecdótica, ¿no? ¿En qué se sustenta el patriarcado a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia? Pues en un reparto absolutamente desequilibrado de voces, de espacios y de tiempos, ¿no? Cuando hablamos de la desigualdad hablamos de cómo hombres y mujeres ocupamos de manera desigual los espacios, los públicos y los privados,
los tiempos, qué manejo del tiempo y qué disponibilidad del tiempo tenemos los hombres frente a las carencias de disponibilidad del tiempo que siguen teniendo las mujeres. Y luego el tema del silencio y de la voz, ¿no? Las mujeres han sido educadas a lo largo de la historia para estar calladas. Aquí tienen, este es un señor alcalde de un pueblo de Almería, que en un pleno de un ayuntamiento dije eso de cállense, guarden el respeto cuando está hablando un hombre. Mucho cuidado, mucho cuidado. Insisto, esto no es Parque Jurásico, esto es hace 4 o 5 años, ¿vale? Y luego, claro, esa presencia dominante de los hombres en el espacio público, ¿no? Todas y todos recordaréis el cartel de Pablo Iglesias, ¿no? Cuando volvió de su permiso de paternidad, ¿no? Vuelve, ¿no? Vuelve el hombre, ¿no? Parecía el anuncio de la colonia aquella de hace ya décadas, ¿no? Incluso la nueva política, ¿no? La supuesta nueva política, ¿no? Y luego la literatura, la cultura en general está llena dentro de ese mandato de silencio, ¿no? El me gusta cuando callas, ¿no? Porque estás como ausente, pues ese es el mandato que desde el romanticismo se le ha hecho a las mujeres, ¿no? Cuanto más calladita, mejor, ¿no? Así que claro, este es el reparto desigual, ¿no? Que desde el punto de vista también simbólico seguimos teniendo, ¿no? ¿Cómo se construye la masculinidad en ese espacio patriarcal y de la cultura machista? Pues fundamentalmente se construye sobre esos 3 elementos, ¿no? De manera muy resumida y muy esquemática. El ejercicio del poder. Los hombres somos socializados para ejercer el poder, lo cual no quiere decir que todos los hombres tengamos el mismo poder o los mismos niveles de poder, pero sí que tenemos como la posibilidad de ejercer el poder. Es decir, tenemos como ese boleto de la lotería que siempre nos toca, ¿no? Como dice un británico, Grayson Perry, a algunos les toca el gordo, pero a casi todos nos toca la pedrea, ¿no? Por el hecho de ser hombres, ¿no? Esa posibilidad de ejercer el poder. El uso de las violencias, ¿no? Que antes decíamos, ¿no? El mismo ejercicio del poder conlleva la posibilidad, al menos, del ejercicio de violencia sobre quienes están sometidas al poder, ¿no? Y la negación. ¿Voy terminando? Madre mía. La negación. ¿Cómo se construye la masculinidad habitualmente? Negando lo que tiene que ver con las mujeres. Yo soy un hombre en la medida que no soy una mujer. En la medida que no me comporto como una chica. En la medida que no reproduzco las cosas que culturalmente entendemos que son de chicas, ¿no? La masculinidad de esta manera, lo hemos dicho antes, se convierte en el paradigma de lo valioso y de lo universal. Lo que vale es lo que hacemos los hombres, lo que representamos los hombres. Lo femenino siempre está devaluado. Por eso, el mayor insulto que le podemos hacer a un chico es identificarlo con una chica. El mayor insulto que le podemos lanzar a un tío es decirle que es una nenaza o que es un mariconazo. Porque efectivamente se está comportando no como un hombre, se está comportando como se supone que lo hace una chica. Y comportarse como una chica es algo que vale menos, que es inferior, que está devaluado. Esa construcción de lo masculino se apoya sobre todo en esa idea de la omnipotencia, ¿no? Como dice Rita Segato, el estatus masculino es como una especie de paquete de potencias, ¿no? Los hombres a lo largo de la historia hemos insistido siempre en controlar, dominar, conquistar. La conquista de territorio, la conquista de pueblos, la conquista de personas, de recursos naturales. ¿Cómo en este contexto los hombres hemos normalizado la violencia? Desde pequeñitos, bueno, pues hemos visto normal que 2 chicos se peguen en el patio. Bueno, es que los chicos son así, es que tienen que liberar esa parte, ¿no?, que ellos tienen testosterónica, ¿no? Es normal. Esa violencia masculina tiene 2 ejes. Uno sería el eje vertical. Es la violencia que se ejerce sobre quien está por debajo. Yo como hombre estoy por encima y, por ejemplo, todos los que hacen habitualmente uso de violencia de género utilizan sobre las mujeres esa capacidad de dominio y de posesión. Pero también hay un eje horizontal. Muchas veces los hombres ejercemos violencia para ser reconocidos por nuestros iguales. Es una manera de reafirmar nuestra habilidad. Lo de las manadas, ¿no? El sexo en grupo, ¿no? Cómo se vive ahí, ¿no? Esa vivencia de lo colectivo donde tú, como hombre individual, te reafirmas ante tus compañeros como alguien que está respondiendo a las expectativas de género, ¿no? La ira
tradicionalmente se ha visto como una emoción muy masculina y masculinizada. Y que los tíos expresemos ira ha sido como lo más normal, ¿no? En cuántas reacciones que hemos visto en nuestra vida cotidiana, o incluso, no sé, en productos de la tele, productos audiovisuales, ¿no? Un tío enfadado que de repente le pega un puñetazo a la pared, ¿no? Esa reacción tal, ¿no? O el que le pega el puñetazo a la mesa y dice, bueno, se lo ha pegado a la mesa por no dárselo a quien tiene al lado, ¿no? Y hemos visto que eso es como una reacción normal. Mientras que cuando a una chica, a una niña, a una jovencita, a una mujer, la vemos que actúa de manera agresiva, enfadada, con vehemencia, con asertividad, eso supone una carga negativa para ella. Esas políticas que, por ejemplo, actúan en el espacio público con mucha contundencia, inmediatamente se les pone un calificativo peyorativo, ¿no? Si una mujer encima es ambiciosa, bueno, esta tía es una trepa. Ahora, que un hombre sea ambicioso es que es lo que se espera que sea de él, ¿no? Por eso es muy importante, yo creo que es algo que está pasando en estos últimos años, que las mujeres estáis expresando vuestro enfado y vuestra ira, ¿no? Como dice Nuria Varela, ¿no? Es que ya estamos cansadas y enfadadas y hartas. Hartas de que nos maten, hartas de que nos acosen, hartas de que sintamos miedo por las calles cuando vamos de vuelta a casa. Y esa ira tiene un enorme valor político y de transformación, ¿no? Hay 2 libros que se han publicado muy recientemente que os recomiendo, que trabajan justamente este aspecto, ¿no? El poder de la ira femenina. Y analiza sobre todo, ¿no? Analiza la situación en Estados Unidos de cómo, frente a lo que está pasando con el gobierno de Donald Trump, cómo las mujeres se están movilizando y son las que están de alguna manera protagonizando la contestación más rotunda, ¿no? Frente a las políticas que representa Donald Trump. Y son mujeres que están, pues eso, muy cabreadas, enfurecidas, cuando el mandato que se le ha lanzado a las mujeres siempre es lo de ser recatadas, modositas, buenecitas, que no digan una palabra más alta que otra, ¿no? Y seguimos educando a las niñas con ese perfil, ¿no? En ese mundo de masculinidad, diríamos, tan tóxica, ¿no? Por hablar de un concepto que también está muy de moda, pues yo creo que los hombres también tenemos toda una serie de discapacidades, ¿no? En primer lugar, pues seguimos siendo, como dice Grayson Perry en ese fantástico libro, estreñidos emocionales, en el sentido de cómo nos cuesta expresarnos, dar rienda suelta a nuestras emociones, compartir lo que nos pasa por dentro, establecer vínculos emocionales con nuestros iguales. Las relaciones de amistad entre hombres son como amistades, eso, de competitividad, ¿no? Has visto el coche que me he comprado, ayer estuve de puta y no veas lo bien que me lo pasé, mira esta tía que se habrá creído. Ahora, que tú te sientas como un hombre por dentro a nivel... Entonces, ¿cuántos hombres reconocen que se deprimen, por ejemplo? Y luego, evidentemente, los hombres no hemos sido nunca socializados para cuidar, sino para que nos cuiden. Si echamos la vista atrás, pues todos recordaremos en nuestro entorno familiar pues casi un ejército de mujeres dispuestas siempre a cuidarnos. Y desde el mensaje que se nos lanzaba, incluso con los juguetes que se ponían a nuestra disposición, estaba claro que las que tenían que cuidar eran ellas, no nosotros. Y tengo que ir terminando, aunque me queda un montón. Y luego, y quizás lo dejo aquí para que luego tengamos posibilidad de seguir si hay tiempo, ¿no? Hay 2 elementos que a mí me parecen clave en todo lo que apuntaba al principio, que tiene que ver con los chicos más jóvenes, ¿no? Cómo se están mal educando en lo que tiene que ver con el amor, las relaciones afectivas y en lo que tiene que ver con la sexualidad. Cómo la pornografía, que de manera masiva y fácil consumen a través de Internet, de un golpe de clic en su ordenador, en su móvil, y qué imaginario reciben sobre lo que es una mujer y un hombre en esas narraciones pornográficas, cómo se está condicionando la construcción de su propia identidad. Y luego, efectivamente, cómo el amor romántico sigue estando muy presente en su manera de relacionarse, ¿no? Esa idea del amor, sobre todo por parte de las chicas, como la entrega total, la búsqueda de la media naranja, la idea de que el amor lo justifica todo, y luego con las nuevas tecnologías, y de eso, por supuesto, Carmen nos puede hablar luego mucho más, cómo efectivamente se están convirtiendo en un espacio terrible para el control, la dominación y para la pérdida absoluta de autonomía, ¿no? Por lo tanto, creo, y concluyo ya con esto, si no aquí Leticia me va a dar,
Creo que Os garantizo efectivamente... que no hay nada que más pena me dé a mí que lo que estoy haciendo ahora mismo de presionarme. No, nada, te comprendo. Por lo tanto, yo creo que, y podríamos hablar de muchas más cosas que se han quedado en el tintero, a mí me parece, por supuesto, que es urgentísimo que sigamos trabajando en materia, yo ya no diría de coeducación, yo hablaría de educación feminista, ¿no? Yo no hablaría de perspectiva de género, sino que hablaría de una perspectiva feminista, porque el feminismo implica transformación y crítica, ¿no?, de lo que ya hay. Necesitamos, por supuesto, una escuela laica, ¿no? Me parece que las religiones siguen siendo aliadas muy especialmente de actitudes y comportamientos absolutamente patriarcales, machistas y homófobos, como Gonzalo supo... Pero yo pienso también que, por ejemplo, Ah, no pedía. Luego debatimos, si os parece, ¿no? Y en ese contexto de la educación, tanto en la escuela como fuera de la escuela, pues vuelvo a insistir en lo que he planteado antes. Tenemos que empezar a poner el foco en los hombres, en los chicos y en qué pasa con nuestra transformación. Porque por mucho que las mujeres sigáis avanzando o estéis empoderando progresivamente, las manifestaciones del 8 de marzo sean masivas, si los hombres no cambiamos, pues me parece que difícilmente vamos a conseguir una sociedad plenamente igual, ¿no? Como decía una mujer que iba a una conferencia a un compañero, ¿no?, de un compañero de Sevilla, decía esta mujer de manera muy simpática: yo estoy harta de ir a cursos de formación de feminismo, de igualdad, de talleres, pero cuando llego a mi casa, mi marido es el de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve tanta formación y tanta sensibilización si el que tengo al lado no se ha movido lo más mínimo, ¿no? Así que ánimo a los hombres aquí presentes. Gracias.